Esto es Encender una hoguera, de Jack London. Bienvenidos. Para viajar recorriendo el mundo, ya sea por tierra o por mar, siempre es conveniente contar con un compañero. En el Klondike, como descubrió Tom Vincent, ese compañero resulta absolutamente esencial, aunque él lo supo no por hacer caso de la norma, sino a través de una amarga experiencia. Nunca viaje solo, es una de las reglas del norte. Él había oído muchas veces y se había reído porque era un joven fornido, de huesos anchos y enormes músculos, con fe en sí mismo y en la fuerza de su cabeza y de sus manos. Fue un desapacible día de enero cuando vivió la experiencia que le enseñó a respetar el frío y la sabiduría de los hombres que habían luchado contra él. Había salido del campamento Calumet, en el Yukón, con una ligera carga a la espalda para ascender por el arroyo Paul hasta la divisoria entre este y el arroyo Cherry, donde su grupo buscaba oro y cazaba alces. El termómetro marcaba menos 50 grados centígrados y debía recorrer casi 50 kilómetros de camino solitario, pero eso le daba igual. En realidad, le apetecía lo de avanzar a buen ritmo en medio del silencio, la sangre latiéndole en las venas y transmitiendo el calor a su cuerpo, con la mente despreocupada y feliz, porque sus compañeros y él estaban seguros de que habían encontrado un buen filón en la divisoria del arroyo Cherry. Además, regresaba desde Dawson para reunirse con ellos y les llevaba las cartas alegres que les enviaban desde sus hogares en Estados Unidos. A las 7, cuando dejó atrás Calumet, aún era noche cerrada y a las 9:30, cuando amaneció, había recorrido el atajo de 6,5 kilómetros que cruza el llano y ascendió 10 kilómetros por el arroyo Paul. El camino, poco transitado, seguía el cauce del arroyo, por lo que no existía la posibilidad de perderse. En el viaje de ida a Dawson había seguido el arroyo Cherry y el río Indian, de manera que el arroyo Paul era nuevo y desconocido para él. A las 11:30 se encontraba en el horcajo que le habían descrito bien y supo que había recorrido 24 kilómetros, la mitad del camino. Sabía que lo más probable era que el camino empeorase a partir de allí, y pensó que, teniendo en cuenta el buen ritmo al que había avanzado, se merecía almorzar. Tras librarse de la carga y tomar asiento sobre un tronco caído, se quitó el guante de la mano derecha, le introdujo bajo la ropa junto a la piel y sacó un par de panecillos con varias lonchas de bacon en medio, envueltos en un pañuelo, la única forma de transportarlos sin que se congelaran por completo. Empezaba a masticar el primer bocado cuando el entumecimiento de los dedos le advirtió que debía ponerse de nuevo el guante. Lo hizo. Sorprendido por la rapidez glacial con la que ataca el frío, pensó que sin duda aquella era una ola de frío más intensa que había vivido jamás. Escupió sobre la nieve, un truco que a los de la región septentrional les encanta, y el nítido crujido de la saliva congelada al instante lo sobresaltó. El termómetro de alcohol de Calumet marcaba menos 50 grados. Cuando se marchó, pero estaba seguro de que ahora hacía mucho más frío, aunque no podía imaginar cuánto más. Aún no había terminado la mitad del primer panecillo y ya empezaba a sentir que el frío se apoderaba de él, algo que no solía ocurrirle. Decidió que era mejor ponerse en marcha. Se echó la carga a la espalda, se puso de pie de un salto y corrió con un brío camino arriba. A los pocos minutos volvió a entrar en calor, redujo el paso a un ritmo más normal y continuó mordisqueando los panecillos mientras avanzaba. La humedad que exhalaba al respirar cubrió de hielo colgante sus labios y su bigote,
y en su barbilla se formó un glaciar en miniatura. De vez en cuando perdía la sensibilidad en la nariz y las mejillas. Entonces se las frotaba hasta que ardían al lograr que la sangre volviera a ellas. Casi todo el mundo usaba tiras para proteger la nariz. También sus compañeros, pero él se reía de esos artilugios femeninos. Y hasta aquel momento nunca había experimentado la necesidad de utilizarlas. Ahora sí, porque no paraba de frotarse la cara. A pesar de todo se sentía alegre, eufórico. Lo que hacía era importante, iba a lograrlo. Dominaba los elementos, se rió en voz alta de pura fuerza vital y con el puño bien apretado desafió a la helada. Él era el amo y señor. Todo lo que hacía, lo hacía a pesar del frío. El hielo no podía detenerlo. Iba a continuar hasta la divisoria del arroyo Cherry. Por muy fuertes que fueran los elementos, él lo era más. En ocasiones como aquella, los animales se refugiaban en sus madrigueras y en ellas se quedaban, ocultos, pero él no se escondía. Permanecía a la intemperie, enfrentándose al frío, luchando contra él. Era un hombre, el amo de todas las cosas. De esa forma continuó avanzando, orgulloso y alegre. Después de media hora tomó una curva, donde el arroyo corría próximo a la ladera de la montaña, y salió a uno de los peligros de aspecto más insignificante, aunque más formidable del viaje de las tierras del norte. El arroyo estaba totalmente congelado hasta el lecho rocoso, pero de la montaña llegaban los restos de varios manantiales. Esos manantiales nunca se congelaban, y el único efecto que las olas de frío más intensas ejercían sobre ellos era que hacían disminuir sus emisiones. Protegida de la helada de la capa de nieve, el agua de los manantiales se filtraba hasta el arroyo y formaba charcas poco profundas sobre el hielo que lo cubría. Sobre la superficie de esas charcas se formaba una capa de hielo que cada vez era más espesa, hasta que el agua corría por encima de ella, y formaba una segunda charca recubierta de hielo sobre la primera, de manera que en el fondo permanecía el hielo sólido del arroyo. Luego probablemente entre 15 y 20 centímetros de agua, después una fina capa de hielo, otros 15 o 20 centímetros de agua y otra capa de hielo, para completar la trampa. Sobre esa última capa descansaban un par de centímetros de nieve virgen y en polvo. Aquella superficie de nieve sin pisar no advirtió a Tom Vincent del peligro que acechaba bajo ella. Como esa capa era más densa en los bordes, se encontraba casi en el centro antes de romperla. En sí mismo se trataba de un contratiempo insignificante. Nadie se ahoga en 30 centímetros de agua, pero sus consecuencias lo convertían en el peor accidente que podía haber sufrido. En el mismo instante en que atravesó la capa de hielo, sintió que el agua helada cubría sus pies y sus tobillos, y con media docena de embestidas logró llegar a la orilla. Conservó la calma y la serenidad. Lo que debía hacer, lo único que podía hacer, era encender una hoguera. Para otra de las normas del norte dice: viaja con los calcetines húmedos hasta menos 30 grados centígrados. Más allá de eso, enciende una hoguera. El termómetro marcaba más del doble del frío y él lo sabía. También sabía que debía tener mucho cuidado, que, si fracasaba en el primer intento, aumentaban las probabilidades de que también fallase el segundo. Es decir, sabía que no podía permitirse ni un solo error. Quien un momento antes era un hombre exultante y fuerte, orgulloso de sus dominios sobre los elementos, ahora luchaba contra esos mismos elementos para conservar la vida. Esa es la diferencia que provoca la introducción de 1 litro de agua en los cálculos de quien baja por la región septentrional. Las crecidas de la primavera habían depositado una buena cantidad de palitos y ramas pequeñas junto a un grupo de pinos que se alzaban a la orilla del arroyo.
completamente secas por el sol del verano. Ahora solo había que acercarles una cerilla. Resulta imposible preparar una hoguera con las manos envueltas en las pesadas manoplas necesarias en Alaska. Así que Vincent se quitó las suyas, reunió un número suficiente de ramitas, le sacudió la nieve que las cubría y se arrodilló para encender el fuego. De un bolsillo interior sacó unas cerillas y una tira de corteza de abedul. Las cerillas eran de las que se usaban en el Klondike, de azufre y en manojos de 100. Se fijó en la rapidez con la que se le helaban los dedos al separar una cerilla de las demás y frotarla sobre sus pantalones. La corteza de abedul, como el más seco de los papeles, ardió con la llama prometedora que el aliento cuidadosamente de las ramitas más pequeñas y escogidas, siempre pendiente del fuego. Precipitarse no serviría de nada y él lo sabía muy bien. Por eso, aunque ya tenía los dedos totalmente entumecidos, no se dio prisa. Tras la primera sensación de frío, rápida y penetrante, sintió un dolor sordo y pesado en los pies, que ahora se le agarrotaban rápidamente. Pero la hoguera, aunque muy pequeña aún, ya prometía, y él sabía que un poco de nieve frotada con energía era el remedio más eficaz. Sin embargo, en el momento que le añadía las primeras ramas gruesas a la hoguera, sucedió algo grave. Las ramas de los pinos sobre su cabeza sostenían la nieve de 4 meses y la carga de cada una estaba bien ajustada en el mínimo movimiento efectuado al recoger las ramitas. Había bastado para afectar a su equilibrio. La primera en caer fue la nieve de la rama más alta, que golpeó y desplazó a las nieves de las ramas más bajas. Y toda esa nieve, que se iba acumulando al caer, cubrió la cabeza y hombros de Tom Vincent y tapó por completo su hoguera. Aún así conservó la calma, pero sabía bien que corría un grave peligro. Enseguida se dispuso a preparar de nuevo la hoguera, pero había tenido los dedos tan entumecidos que no podía doblarlos, por lo que se vio obligado a sujetar cada ramita y astilla de madera entre las puntas de los dedos de las manos. Cuando llegó el momento de encender la cerilla, le resultó muy difícil separar una del resto del montón. Sin embargo, tras el esfuerzo enorme, logró sujetarla entre el pulgar y el índice, pero al rascarla, se le cayó entre la nieve y ya no pudo recogerla. Se levantó desesperado. Ni siquiera sentía su peso sobre los pies, aunque los tobillos le dolían terriblemente. Se puso los guantes. Se apartó un poco para que la nieve no volviese a caer sobre la nueva hoguera y golpeó las manos con violencia contra el tronco de un árbol. Eso le permitió separar y encender una segunda cerilla y lograr que ardiese el fragmento restante de corteza de abedul. Pero el cuerpo empezaba a enfriarse y a surtir escalofríos, de manera que cuando intentó añadir las primeras ramitas, le tembló la mano y la llama se apagó. El frío lo había vencido. No podía utilizar las manos. Sin embargo, fue lo bastante precavido para no dejar caer las cerillas restantes en el bolsillo exterior, que tenía la boca muy ancha, antes de ponerse los guantes, desesperado, y echar a correr camino adelante. A 50 grados bajo cero no es posible evitar que unos pies mojados se congelen. No tardó en descubrir que la temperatura era incluso inferior. Alcanzó una curva pronunciada del arroyo, desde la que podía ver una extensión de más de 1,5 kilómetros, pero no había ayuda, ni rastro de ella, solo árboles blancos, colinas blancas, y el frío callado y el silencio insolente. Si tuviese un compañero al que no se le congelasen los pies, pensó, un compañero, así podría encender la hoguera y salvarlo. Se fijó por casualidad en otra pila de ramitas depositada por la crecida del río. Si lograba encender una cerilla, tal vez todo iría bien,
con los dedos tan entumecidos que no conseguía doblarlos. Sacó un montón de cerillas, pero comprendió que no era capaz de separarlas. Se sentó y arrastró torpemente el manojo de cerillas sobre sus rodillas hasta que terminó por descansar bajo su palma, con los extremos sulfúreos hacia abajo, como sobresalía la hoja de un cuchillo de caza al sujetarlo con el puño para asestar una puñalada. Pero sus dedos permanecían tiesos. No podían agarrar nada. Superó el problema presionando los dedos de una mano con la muñeca de la otra para obligarlos a cerrarse sobre el manojo, sujetándolo de ese modo. Una y otra vez lo frotó contra su pierna y al fin logró encenderlo. Pero la llama le quemó la mano y sin quererlo relajó la fuerza con la que apretaba. El manojo de cerillas cayó al suelo y mientras intentaba en vano recogerlo, crepitó y se apagó. Volvió a correr, ya muy asustado. No tenía sensación alguna en los pies. Sabía que la nariz y las mejillas estaban congeladas, pero le daba igual. Serían las manos y los pies los que podrían salvarlo, si es que se salvaba. Recordó que le habían hablado de un campamento de cazadores de alces situado en algún lugar por encima del horcajo del arroyo Paul. Debía estar cerca, pensó, y si lo encontraba aún podría salvarse. Llegó a él 5 minutos más tarde y lo halló solo y abandonado. Incluso había nieve en el interior del refugio, de ramas de pino donde habían dormido los cazadores. Se dejó caer sollozando. Todo había terminado. Y a aquella temperatura, como mucho en cuestión de 1 hora, no sería más que un cadáver congelado. Pero la fuerza del amor que sentía por la vida lo hizo ponerse de pie de un salto. Se concentró en pensar. ¿Y qué importaba que las cerillas le quemasen las manos? Mejor era tener las manos quemadas que muertas. Incluso era mejor quedarse sin manos a rendirse a la muerte. A trancas y barrancas avanzó por el camino y llegó hasta la orilla de pila de restos abandonados por el agua. Había ramitas, ramas grandes, hojas y hierba. Todo ello seco, a la espera de que alguien le acercase una cerilla. Se sentó de nuevo. Arrastró otro manojo de cerillas sobre las rodillas hasta que quedó bajo su palma. Con la muñeca de la otra mano obligó a los 2 dedos a rodear el manojo y también con la muñeca apretó con fuerza para que no se soltaran. Al segundo intento, el manojo se encendió y supo que se salvaría si lograba soportar el dolor. Se ahogó en el humo del azufre y la llama azul lamió la carne de sus manos. Al principio no sintió nada, pero el fuego enseguida derritió la superficie congelada. El olor a carne quemada, su propia carne, le llegaba con fuerza. Se retorcía de dolor, pero aguantó. Apretó los dientes y se meció delante y atrás hasta que surgió la llama blanca que indicaba la buena combustión de las cerillas, y hasta que acercó dicha llama al montón de hojas y hierba. Luego esperó durante 5 minutos interminables, pero la hoguera fue creciendo a buen ritmo. Después empezó a trabajar para salvarse. Tal era su debilidad que necesitaba tomar medidas heroicas, y las tomó, frotándose las manos con nieve y luego metiéndolas en la hoguera por turnos y de vez en cuando golpeándolas contra los troncos de los árboles. Recuperó la circulación lo bastante como para poder utilizarlas. Con el cuchillo de caza cortó las correas con las que sujetaba la carga. Desenrolló la manta y cogió calcetines secos y calzado de repuesto. Luego seccionó los mocasines y se desnudó los pies, pero aunque con las manos se había tomado muchas libertades, mantuvo los pies alejados de la hoguera y se los frotó con nieve. Frotaba hasta que las manos se le entumecían. Entonces se tapaba los pies con la manta, se calentaba las manos en la hoguera y volvía a frotar. Trabajó durante 3 horas hasta que logró contrarrestar los peores efectos de la congelación.
Permaneció toda la noche junto a la hoguera y al día siguiente, ya tarde, llegó cojeando al campamento situado en la divisoria del arroyo Cherry. Al cabo de un mes pudo volver a andar, aunque a partir de entonces los dedos de los pies fueron excesivamente más sensibles al frío. Pero sabe bien que las cicatrices de las manos se las llevará con él a la tumba. Y ahora es el primero en repetir la norma: nunca viaje solo, que rige en el norte. Esto fue Encender una hoguera, de Jack London, y yo soy Víctor Ortiz. Si este contenido te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para que este material llegue a más personas. Hasta pronto.